Bueno, ahora para continuar con los panelistas, le vamos a dar el paso a Pablo Cufré. Él es periodista y escritor chileno, analista internacional, máster en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en temas principalmente de Latinoamérica, Oriente Medio y el Magreb. Es colaborador en varias cadenas de noticias internacionales, Hispan TV, Rusia Today, Telesur, Anur TV, radio y diario electrónico de Universidad de Chile, y es creador de la página web www.politicaycultura.cl. Gracias, Miguel. Bueno, Alicia se va porque no me quiere escuchar. Y quiero agradecer al Centro de Estudiantes de la Escuela de Derecho y la presencia de ustedes. Y comenzar de inmediato porque hay poco tiempo y acordamos ser lo más breve, conciso en esto para después tener una conversación y un debate si ese se da. Lo primero, dar cuenta de esta máxima, ¿no? Que en tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte efectivamente en un acto revolucionario. Decir la verdad es complicado, es complejo, es peligroso, es difícil, sobre todo en estos tiempos de mucha virtualidad. Y Byung-Chul Han, que es un coreano que vive en Alemania, un filósofo, dice que en esa idea orwelliana del año 1984, esa sociedad era consciente de que estaba siendo dominada. Hoy ni siquiera tenemos ni esa conciencia de dominación. Más peligroso es, ¿no? Y de ahí surgen conceptos sociológicos, una terminología que se está dando que habla de la posverdad. En la Real Academia Española de la Lengua ese concepto ha sido incluido, y el término ha generado debates entre académicos, sociólogos, politólogos, lingüistas, y dice la academia que es la distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Posverdad es un nombre nuevo para algo que existe, y es la mentira, o sea, es la mentira. Posverdad es la mentira. ¿Cómo funciona esa mentira o esa posverdad? Aquí hay un dibujo, un esquema que lo presenta, ¿no? Se difunde una noticia impactante, atractiva, puede ser mentira o puede ser real, pero es manipulada, porque hay dos conceptos importantes en la información, en la comunicación, en lo que nos entregan para nutrirnos de noticias, ¿no? Que es la desinformación y la manipulación. Y esa mentira puede ser real, pero manipulada, y en ese momento hay un impacto, se comparte por redes hoy y se hace viral. El concepto de viralización. Los medios tradicionales, para no quedar atrás en esto, entonces también retoman esa noticia, se viraliza aún más, se difunde, y como, aunque la noticia es desmentida, no se va a difundir como fue la mentira, no va a salir con la misma claridad. Y como la aclaración no convence o llega a todo, entonces la noticia falsa se convierte en una verdad manipulada. Es muy difícil salir de ella. Chomsky, lingüista y analista internacional, dice que la población en general no sabe lo que está ocurriendo y ni siquiera sabe que no lo sabe. Por ejemplo, estas son noticias del día de hoy. China y Rusia retan a Estados Unidos defendiendo su comercio con Irán. Nueva masacre en Yemen, 39 estudiantes muertos mediante un bombardeo de la aviación saudí. Israel pide a Colombia revertir reconocimiento a Palestina. El gobierno de Santos, antes de salir, reconoció a Palestina como Estado. China impone aranceles a 333 productos estadounidenses. Guerra comercial entre Estados Unidos y China, al cual seguramente se va a sumar la India, y que tiene que ver con embargos, sanciones y bloqueos contra Irán, contra la Federación Rusa. Atentado con coche bomba deja 12 muertos en Somalia por el grupo fundamentalista El Shabab. Comisión Europea señala que las empresas europeas son libres de comerciar con Irán. Y esto significa un enfrentamiento con Estados Unidos, que a partir de noviembre va a exigir que todas las empresas del mundo no comercien con Irán en materia de hidrocarburos. Estados Unidos llama a América Latina a denunciar dictadura de Maduro. Michelle Bachelet se elegía como alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas. Y aquellos que recorremos la red nos habremos dado cuenta de la tremenda discusión que se da, ¿no?, al respecto. Unos bien, otros mal, otros no nos importa, otros recuerdan los peores momentos de la nueva mayoría. Y en el caso de Nicaragua, Daniel Ortega responsabiliza a Estados Unidos de la crisis en Nicaragua. Eso está sucediendo diariamente, son noticias. Y en Gaza, una nueva masacre, un nuevo bombardeo, 3 muertos en Gaza tras un cruce de ataques entre milicianos palestinos y fuerzas israelíes. Desinformación, manipulación de las noticias. ¿Y por qué es manipulación y desinformación? Porque ahí no hay un cruce de ataques.
No existe equiparidad de fuerzas entre Israel y Palestina. Eso es una posverdad, es una mentira de porte de un buque. No existe equiparidad absoluta. Y así nos presentan las noticias, ¿no? ¿Quién hace qué? ¿Qué hace Israel? ¿Qué hace Hamás? Porque Hamás es entonces reivindicado como el pueblo palestino en su conjunto. No hay Al-Fatah, no hay Frente de Liberación, no es Hamás. Hamás fundamentalista, islámico, terrorista. Entonces, ¿quién hace qué? Israel construye protección para sus ciudadanos, ¿no? Protecciones contra las bombas. Y además construye sistemas defensivos antimisiles. Y además lo protege y ordena a sus ciudadanos que se protejan. Hamás, en cambio, construye túneles para atacar. Construye además misiles ofensivos para atacar a Israel. Y ordena a sus ciudadanos que sean escudos humanos. Eso es manipulación. Aquel que conoce un poco de lo que significa la guerra de agresión, de ocupación, el colonialismo existente en Palestina, se dará cuenta de que esto es lo que nos repiten diariamente y nos tratan de decir que hay una guerra igual, equilibrada, equiparable. Y como es imposible equiparar fuerzas sionistas contra las palestinas, entonces aparece un actor internacional que se llama Irán. Entonces ahí sí nos permiten equiparar. Y ahí nos dicen, ¿cómo es posible equiparar fuerzas sionistas con Palestina cuando estamos hablando de 180.000 hombres armados, 2.300 tanques, 6.930 blindados de otros tipos, 520 aviones, 4 submarinos, 63 fragatas y patrulleros, 100 helicópteros? Ninguna de esas armas la tienen los palestinos. Por lo tanto, no hay equilibrio, no hay equiparidad. Entonces hay que presentar al enemigo de Israel en este momento en Oriente Medio, que es Irán. Por eso es más fácil engañar a la gente que convencernos que han sido engañados, dice Mark Twain, ¿no? ¿Y qué es manipular? Intervenir con evidente distorsión de la verdad en el campo de lo ideológico, lo político, lo comunicacional, entre otras áreas, lo económico también. Es una conducta que influye en el pensamiento y en la toma de decisiones. La manipulación es lo contrario a la persuasión. Hay tergiversación, y de ahí vienen una serie de conceptos como por ejemplo los fake news, que están de moda también, pero que es manipulación, que son noticias falsas. Entonces se definen, pero no es algo nuevo. Ya la historia ha tenido fake news, muchísimas. En el antiguo régimen, por ejemplo, se acusaba a María Antonieta de ser prostituta, entonces hacían una serie de libelos para demostrar eso. O en la antigua Roma, Pasquí, el dios Pasquino, donde se pegaban una serie de documentos para tratar de generar una opinión sobre determinado personaje. Pero saltó a la fama con Donald Trump el fake news, ¿no? Cuando este personaje peculiar, una personalidad atractiva para los medios, pero que cada cosa que dice genera efectos a nivel internacional. Entonces él dice que el concepto de la contaminación ambiental, el tema que tiene que ver con el calentamiento global, es un tema artificial, fue creado por los chinos para hacer a la industria norteamericana menos competitiva. Y eso circula, y empieza a circular como una verdad. Esto también es un fake news. ¿Cuántos de ustedes han reviralizado esto de Bernie Sanders, candidato precandidato, ¿no?, contra Hillary Clinton? Todo el mundo alabó a Bernie Sanders cuando salió esta declaración. Pero es un fake news, es una noticia falsa. Nunca lo dijo. ¿Cómo contrarrestar las noticias falsas? Hay que estudiar la fuente, hay que saber quién es el autor, comprobar la fecha, porque además las fake news, las noticias falsas, suelen reviralizarse permanentemente. Leer más allá de lo que leemos, tener fuentes adicionales, saber si es una broma o no es una broma. Hay una serie de medios que están en Chile que están apareciendo con noticias de este tipo. Saber algo de las estrategias de manipulación mediática, también es un concepto y un trabajo que ha hecho Noam Chomsky. Por ejemplo, crear problemas y después ofrecer soluciones es parte de las estrategias de manipulación. Recuerdan ustedes las marchas multitudinarias, cientos de miles de estudiantes en la calle, 200 encapuchados, 300 encapuchados, y eso era la noticia. Por tanto, 87% de los personajes encuestados estaban a favor de penalizar a los encapuchados. Entonces nada se decía de las reivindicaciones estudiantiles. Encuesta hecha por la Universidad del Desarrollo del diario La Segunda. Recordarán ustedes aquella bomba puesta en la escuela militar.
el retorno del miedo. Y uno se preguntaba ahí, ¿el retorno de qué miedo? ¿A qué miedo? ¿De la dictadura? La segunda hablaba entonces de retornar al miedo de la dictadura. Es generar una matriz discursiva, una matriz de opinión, una matriz de temor en la sociedad. Cayó jefe de la violencia mapuche. 7% de la población chilena es mapuche. Cayó el jefe de la violencia del pueblo mapuche. Cayó el jefe de un grupo mapuche que operaba en la Araucanía. ¿Qué cayó? No, el jefe de la violencia mapuche. Entonces los mapuches son, además, terroristas. Además de todas esas consideraciones sociológicas de borracho, flojo, son terroristas además. La estrategia de la distracción, que es parte de la desinformación y la manipulación. Yo soy París, yo soy Ámsterdam, yo soy Manchester, yo soy Londres. Pero ¿quién es Damasco? ¿Quién es Bagdad? ¿Quién es Beirut? Miles, cientos de miles de muertos. 500.000 muertos en Siria, 5 millones de refugiados, 9 millones de desplazados. Pero ¿quién es Yesui Damasco? O Yesui Alepo, o Homs. ¿Fuegos artificiales? No. Franja de Gaza. Ahora, reciente. Desde marzo, desde el 30 de marzo a la fecha, 160 muertos palestinos por francotiradores, situados en la frontera artificial que separa la Franja de Gaza de la Palestina histórica ocupada. 160 muertos. ¿Qué hacen los organismos internacionales? ¿Qué hacen las Naciones Unidas? ¿Qué hace la OEA? ¿Qué hace la Comisión de Derechos Humanos de la ONU? ¿Qué hace la Liga Árabe? ¿Qué hace la Unión Europea y su Parlamento? Nada. Manipulación, desinformación, ataque a la libertad, todos somos Charlie Hebdo, el yihadismo golpea el corazón de Europa, París, terror. Parte de la estrategia de manipulación es mantener entonces a la población en la ignorancia, en la mediocridad. Pero cuando el atentado es en un país enemigo de Occidente, enemigo de Estados Unidos, enemigo de Gran Bretaña, de Francia, entonces ahí no hay terrorismo, no hay masacre. Ahí lo que hay es un golpe de audacia. ¿Ah? Los terroristas son audaces. Llegan a la capital de Irán, a Teherán, y ejecutan una serie de acciones terroristas en el Parlamento iraní y en el mausoleo del Imam Khomeini. Pero ahí es un golpe de audacia, ¿ah? No es terrorismo. Y cuando hay un dron, vienen las burlas internacionales respecto a el atentado del magnicidio, el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro. Entonces el país lo que dice es que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, abandona de emergencia acto por un estruendo. No por un intento de asesinato, sino por un estruendo. Es la manipulación, la desinformación, el manejo del lenguaje. Pero ahí cuando es Europa, blancos, anglosajones, occidentales, europeos, ahí hay masacre, atentados, terrorismo. La estrategia de manipulación también estimula al público a que seamos complacientes con la mediocridad. Entonces, la portada de la última noticia es el análisis cartográfico a la espalda de Arturo Vidal. Análisis cartográfico a la espalda de Arturo Vidal. O saber el dramático fin del pololeo del rey de los gamers chilenos. O saber que este personaje pidió 8 millones y 5 condiciones para estar en un reality. La desinformación y la manipulación tienen sus expresiones, por ejemplo, en el sionismo con una estrategia mediática, una estrategia de propaganda, de explicación que se llama Hasbará. Y cuando entendemos eso nos damos cuenta del discurso, lo que se transmite. La Hasbará es un término utilizado por la entidad sionista y organismos que dependen de ella para limpiar la imagen de Israel. ¿Y cómo se limpia la imagen de Israel? Invitando, por ejemplo, a hacer actividades a la selección argentina en Tel Aviv, previo al Mundial. Se hace una campaña internacional para impedir eso, porque tener a la selección argentina previo al Mundial para conmemorar los 70 años del nacimiento de Israel es una limpieza de imagen, para mostrarlo como un país avanzado, tolerante, la mayor democracia de Oriente Medio, que son términos que ustedes van a escuchar permanentemente. O mostrar que Tel Aviv es una ciudad gay friendly, ¿no? Amistosa con los gays. O el pinkwashing, ¿no? El lavado de imagen rosa, que muestran entonces a una entidad que es progresista con los homosexuales, que es tolerante, que es moderna, en oposición a los salvajes árabes que no solo son salvajes, sino que no son modernos, atacan y matan a los homosexuales. Claro, sin duda, acepta a los homosexuales, pero traspasando el muro, matan palestinos desde el año 48 a la fecha. La Hasbará es una estrategia de manipulación y voy a terminar posteriormente esta presentación mostrándoles un video muy breve de lo que hace la Hasbará para darnos cuenta. Hacen cursos, por ejemplo.
no son cursos alejados, son cursos permanentes. Ustedes cuando escuchan las críticas respecto al pueblo palestino o los ataques al pueblo palestino van a escuchar permanentemente a los árabes mal llamados palestinos. Van a escuchar que no se habla del muro de la vergüenza, sino que se habla de valles de seguridad. No son territorios ocupados, sino que son territorios en disputa. Ese es un término que se llama, es un curso que se llama Hasbarat Ushib, que en lugar de hablar de la frontera del 67, hablan del armisticio del año 49, en lugar de guerra del Líbano, hablan de la guerra de Hezbollah. Entonces, tú lo que haces es manipular la información, desinformar, porque el Líbano es un país, Hezbollah es parte, un movimiento de liberación, de resistencia islámica al interior del Líbano. Entonces la mejor forma de denigrar a un país es decirle que es un país dominado por el terrorismo. Es parte de la estrategia de desinformación y manipulación. Yo tengo un programa en la Radio Universidad de Chile los días sábados a las 8 de la noche, para que lo escuchen, se llama Sin Fronteras, lo transmito el día viernes por streaming a las 5 de la tarde. El antiguo director de la radio recibió muchísimos mensajes para poder sacar ese programa de circulación, principalmente por la comunidad sionista chilena, ¿no? Entonces encontraron una forma más inteligente. En lugar de atacarme a mí, sacaron un programa que sale los días domingos, que se llama Shalom, aquí se conversa, que es auspiciado por Securitizar. Verán ustedes que el sionismo tiene dentro de sus características de exportación las empresas de seguridad. Bueno, Securitizar es una de ellas. Es una limpieza de imagen, pero la Radio de la Chile y la Universidad de Chile es tan tolerante, tan pluralista, tan amplia, que hay cabida también para el sionismo en estos programas, ¿no? Ese es el video que les quiero mostrar en un rato más, pero a la derecha encontrarán ustedes a aquellos defensores máximos del sionismo en Chile, ¿no? Gabriel Silver, Pilovsky, Daniel Farkas, Marco Antonio Núñez y el antiguo diputado Ramón Farías, el principal sionista, defensor del sionismo en Chile. El propósito de los medios masivos, dice Chomsky, no es tanto informar y reportar, como sino más bien dar forma a la opinión pública, ¿no? De acuerdo a las agendas del poder corporativo. ¿Qué es desinformar? Dar información intencionadamente manipulada al servicio de ciertos fines. Por eso hay un estrecho correlato entre manipulación y desinformación. Fue una palabra empleada por los soviéticos, desinformar. Información no es comunicación. Lo correcto más bien es denominarlo de la forma más clara. Me voy a tomar unos minutos más como medios masivos de información. Voy a pasar esto para llegar al fondo del tema. Desinformación y manipulación es esto, por ejemplo. Después de 12 años de la agresión y la invasión a Irak, Tony Blair, George Bush y José María Aznar reconocieron mediante el informe Chilcot que las famosas armas de destrucción masiva eran de una falsedad absoluta y habían sido proporcionadas y construidas por los servicios de inteligencia de estos tres países. Pero ya habían muerto 1,5 millones de iraquíes, así que ¿qué importaba? Ninguno de ellos tres está juzgado por crímenes de lesa humanidad. ¿Cómo evitar la desinformación y la manipulación? Encerrarnos, ser asceta, ermitaño, meternos en una cueva, no leer, no hablar. No, tener una mirada global de que hay otros actores internacionales, Federación Rusa, Irán, China, América Latina, África, etcétera, etcétera, que hay otras miradas alternativas. Ruperto, no puse aquí a Radio Bio Bio, no lo logré hacer, pero hay miradas alternativas aquí al tema. Recurramos también a esas miradas alternativas. Hay conflictos actuales en Ucrania, en el norte africano, en Oriente Medio, en Asia Central. Hay otros personajes que pasan de ser un personaje pintoresco de corte de pelo y peladito al lado y gordito, como lo suelen clasificar, ¿no? Está China con su tremendo poder, Vladimir Putin y la Federación Rusa. Saber que hay 800 bases militares en el mundo, 800 bases militares norteamericanas en el mundo, pero los medios se detienen en Tartus y en Kaliningrado, dos bases rusas fuera del territorio ruso, digamos que Kaliningrado sea un enclave. Que existe Rouhani, que existe Jamenei, que existe Mohammed bin Salman, que es el líder del wahabismo en Arabia Saudí, principal enemigo de Irán en Oriente Medio, aliado en este momento del sionismo y aliado del imperialismo norteamericano. Que existe este personaje que se llama Benjamin Netanyahu, Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Bashar al-Assad, Recep Tayyip Erdogan, Angela Merkel, Emmanuel Macron, Theresa May, el personaje en cuestión. Que existe un grupo que se llama Comité de Asuntos Públicos estadounidense israelí que marca la política exterior norteamericana, que se llama AIPAC,
el principal grupo y lobby sionista en Estados Unidos, y lobby sionista también en Francia y en Gran Bretaña. Saber que hay una República Árabe Saharaui Democrática que busca también su autodeterminación, ocupada por Marruecos desde el año 75, con un muro de 2.700 kilómetros de largo, con 100.000 soldados ocupando ese muro, con parte de su población viviendo en campamento en pleno desierto. Saber que Libia fue el manejo absoluto de las informaciones y la manipulación llevada al extremo. Asesinado, sodomizado, torturado, amigo de Occidente al final de su tiempo, que este personaje fue la principal causante de la caída de Muammar Gaddafi. Vinimos, vimos y murió. Con risa, ¿no? 30 segundos dura esa imagen, pero impresiona. Saber que la Libia post-Gaddafi está dividida, que ha generado mayores grados de migración, esta migración que significa miles de muertes en el Mediterráneo. Saber que África está también poblada de bases francesas militares. Saber que los conflictos en Oriente Medio no son conflictos nuevos, no son conflictos religiosos, y que hay ahí hegemonía, poder, imperialismo, sionismo y wahabismo. Saber que aquel mito, aquella falacia sionista respecto a que ocuparon una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra es una falacia del porte de un buque. Es justificar la ocupación. Saber que existía Jaffa y Haifa, que exportaban naranjas a Europa, aún antes que llegaran los primeros colonos sionistas desde Europa. Saber que los acuerdos Sykes-Picot se repartieron en Oriente Medio, que la declaración Balfour entregó por parte del Imperio Británico gran parte de Palestina para fundamentar y legitimar mediante una ley el reparto de Palestina. Saber que los cascos blancos son una organización terrorista, los artistas del montaje. Saber que ese fue el tipo que los fundó, un sargento británico, miembro de la diplomacia británica. Saber que los ataques químicos en Siria fueron ataques de falsa bandera, auspiciados, avalados y llevados a cabo por servicios de inteligencia. Por eso los cascos blancos han sido sacados desde Siria. ¿Por quién? Por los servicios de inteligencia israelí. Saber que el control de los medios de comunicación tiene que ver con quién maneja y quién es dueño de los medios, principalmente medios sionistas en Estados Unidos, The Washington Post, Uncle Stein, The Chicago Tribune, The New York Times, Disney también por si acaso. O sea, gran parte de los medios de comunicación en el mundo están manejados por el sionismo. Que la guerra en Siria no es una guerra civil, no es una guerra civil, es una guerra por hegemonía, por petróleo, por gas, por gasoductos, por oleoductos, por dominar esa zona. En Siria los procesos de desinformación y manipulación se han dado al grado máximo. Los objetivos de la guerra es dominar Eurasia, controlar la totalidad del levante mediterráneo. Me quedan 3 minutos y termino. Acorralar Irán y con ello Hezbollah. Hay objetivos ulteriores, no es solo Siria. El objetivo ulterior es acorralar Irán, derrocar al gobierno iraní y al mismo tiempo cercar a la Federación Rusa, impedir el avance hacia Occidente. Es una zona estratégica, es una zona que en la actualidad, si ustedes ven ese mapa, el ejército sirio ha logrado recuperar el 90% del territorio sirio a su soberanía, con el apoyo principalmente de Hezbollah y de Irán. Eso no lo dicen los medios, ¿no? O si lo dicen como una especie de intromisión extranjera, aunque hay dos. Y para aquellos me podrán desmentir después los que estudian Derecho y Derecho Internacional, la Carta de las Naciones Unidas permite la intervención de terceros países cuando lo solicita un gobierno amigo, una solicitud por ser agredido, o mediante la Carta de las Naciones Unidas en su capítulo 7, cuando hay amenaza o quebrantamiento de la paz, también permite una intervención. El eje de la resistencia, para aquellos que no lo han oído, es un conjunto de países y movimientos que apoya a Siria y que apoya a Irak y que apoya a los movimientos de resistencia en Oriente Medio. Algunos de ellos, las fuerzas Quds, Kataib Hezbollah, Brigada al-Quds, Movimiento al-Sarrallah, que para Occidente son terroristas, ¿no? Palestina, y con esto quiero terminar, los acuerdos de Oslo, que han sido un fracaso absoluto. Cualquiera que crea que Palestina va a haber un Estado está soñando o definitivamente no ve nada de lo que está sucediendo. Los acuerdos de Oslo fueron traicionados, no solo por Israel, sino también por una autoridad nacional palestina que se plegó a Israel en este sentido. Esto es lo que sucede en Gaza, y yo siempre traigo a colación que lo que sucede en Gaza se parece mucho a la víctima que se convirtió en victimario, ¿no? Aquellos que vieron la lista de Schindler recordarán aquella escena donde el jefe del campo de concentración, desde la terraza de su casa, bebiendo una bebida, elegía al prisionero que iba a matar, ¿no? Lo mismo hacen estos sionistas del ejército de ocupación, ¿no?
Esa era la Palestina previo al año 46, la Palestina del proceso de partición del año 47, que no fue una exigencia, fue una recomendación, la Palestina posterior, y aquellas manchas verdes que ven al extremo derecho es lo que va quedando de Palestina, que además está siendo ocupada. Tierras palestinas ocupadas por Israel, 650.000 colonos israelíes en tierras palestinas de la Cisjordania, con un Jerusalén este que ya está ocupado por 250.000 colonos extremistas, sionistas, principalmente norteamericanos, franceses, 10.000 chilenos, por si acaso. Muchos de esos chilenos hacen el servicio militar allá. No lo hacen aquí, lo hacen allá. Jerusalén al-Quds, que está sufriendo un proceso de judaización. A mí me hubiese interesado haber tenido más tiempo para hacer la distinción absoluta respecto a que la crítica antisionista no es una crítica antijudía ni antisemita, es antisionista, una ideología colonialista, racista, criminal. El judaísmo es una religión, una creencia, no puedo yo atacar a quien crea en lo que crea. Tampoco es antisemita, porque si hay alguien semita son los palestinos. Y si yo estoy con el pueblo palestino no puedo ser antisemita. No puedo ser antisemita con un pueblo o con extranjeros, colonos. Avigdor Lieberman, por ejemplo, ministro de Asuntos Militares de origen moldavo, bielorrusos, estadounidenses, franceses, argentinos, no son semitas, son judíos sionistas, la mayoría de ellos europeos. Ser antisionista entonces no es antijudío ni antisemita, porque hay judíos que no lo son, no son sionistas. Y la importancia del boicot, la desinversión y sanciones para evitar este tipo de atentado y de creación de un sistema de apartheid que se ha formado en Israel. Todos esos son productos que de una u otra forma tienen presencia en los territorios ocupados. Quiero citar a Menachem Begin ante el Parlamento israelí, sobre todo con la ley de Estado-Nación surgida hace pocos días, ¿no? Decía Menachem Begin que nuestra raza es la raza maestra, nosotros somos dioses sobre este planeta, somos tan diferentes de las razas inferiores como ellos lo son de los insectos, y de hecho, comparados con nuestra raza, las otras son bestias, ganado como mucho, las demás razas son consideradas como excremento humano, nuestro reino terrenal será gobernado con vara de hierro por nuestro líder, las masas lamerán nuestros pies y nos servirán como nuestros esclavos. Y no es tan distinto lo que uno vive en Palestina. He tenido la oportunidad de estar en Palestina, estas fotografías son mías, algunas de ellas, otras como esta no, pero ese es el muro de 9 metros que separa los asentamientos judíos de las tierras palestinas, campamentos palestinos, niños mirando un asentamiento. Es una fotografía en Hebrón, Al-Jalil, donde esos niños vienen del colegio para retornar a sus hogares, donde todos los días tienen que pasar por esos puestos, esos checkpoints, donde el turismo en Palestina está debilitado porque existen este tipo de carteles y porque se impide la formación de guías turísticos palestinos. Esa es una fotografía que saqué yo, una casa demolida, que muestra la perversidad absoluta del sionismo. Son perversos, son delirantes, son criminales. Esta casa esperaron que fuera terminada, que fuera habitada por familias palestinas para proceder de madrugada a demolerla, piedra sobre piedra. Al-Shuhada, la calle principal de Hebrón, antigua ciudad comercial, muro, Hebrón, la entrada a Ramallah. Esos tienen que hacerlo todos los días los palestinos que llegan a su ciudad. Cuando Menachem Begin hablaba de ganado, quizás se refería a esto, ¿no? Eso es un paso, un control diario, permanente, que deben hacer los palestinos cuando van a trabajar, o cuando van a estudiar, o cuando requieren hacer alguna actividad. Eso todos los días, todos los días, todos los días. Esas son mis conclusiones respecto a esto, se las puedo dejar para que las vean, pero en definitiva, dar cuenta que la desinformación y la manipulación no es solo tener medios de comunicación los cuales no dan a conocer la verdad, o no dan a conocer algo cercano a la verdad, o no se acercan un poco a la verdad, sino que además la manipulan, desinforman en función de intereses. Y esos intereses están manejados en nuestro mundo occidental por una tríada, un binomio en principio, el sionismo, el imperialismo, y en Oriente Medio se suma el wahabismo. Por eso es importante lo que decía Martin Luther King, ¿no? Que cualquiera que acepte pasivamente el mal está igual de implicado en él como quien ayuda a perpetrarlo. Quien acepta el mal sin protestar en su contra en realidad está cooperando con él. Y si nos quedamos callados, cooperamos con el sionismo, la ocupación de Palestina, la desinformación, el ataque a Siria, la no autodeterminación del pueblo saharaui y todos los procesos de violentar los derechos humanos en nuestra sociedad. Muchas gracias.
Muchas gracias, Pablo.